Hola, yo soy Prometea, están mirando Tyrannosaurus Girl y hoy respondo a la pregunta ¿cómo hago para preguntarle cosas a personas trans sin resultar ofensivo? Bueno, la respuesta corta es que no lo haces simplemente, hay que aceptar eso. Igual la palabra correcta no creo que sea ofensivo en realidad, sino más bien inapropiado. O sea, empezando por preguntas así como muy personales, ¿no? Si querés preguntar sobre los genitales de una persona o sobre su vida sexual, ese tipo de cosas. Pensá que eso no son cosas que tengamos que hablar más abiertamente porque seamos trans. O sea, a la mayoría de las personas cisgénero en tu vida no le harías ese tipo de preguntas. Mucho menos una persona que apenas estás conociendo, pero ni siquiera a alguien que conozcas hace mucho tiempo. Para darte un ejemplo, yo tengo una amiga de más de 20 años ya que tiene una discapacidad física y con ella hablamos súper abiertamente sobre transexualidad, sobre discapacidad y un montón de otras cosas, incluso nuestra vida afectiva, pero no de nuestra vida sexual. Y yo sé que ella tiene su vida sexual y yo tengo la mía, aunque bueno, ahora está. Pero bueno, se entiende. Entonces pensá, si alguien te preguntara a vos si tenés el pene derechito o si está doblado para la izquierda o para la derecha, o si tenés piercing o circuncisión, o cómo tenés sexo, ¿cómo te resultaría a vos? O sea, pensá, ¿qué tipo de relación tendrías que tener con esa persona para que te resulte aceptable responderle esa pregunta, para que te sientas cómodo o cómoda respondiendo ese tipo de preguntas? Para nosotros es lo mismo, o sea, realmente preguntas sobre los genitales o sobre la vida sexual son cosas que ni siquiera te afectan, ni siquiera te importan, salvo que estés realmente considerando una relación afectiva o sexual con esa persona. Si no es el caso, lo mejor que puedes hacer es no preguntarlas. Y si es el caso, pensá en cómo haces la pregunta. Cuidado para no objetivizar a esa persona o para no disminuirla, no reducirla a sus genitales, pero también pensá antes en cuáles pueden llegar a ser las respuestas que esa persona te dé y cómo reaccionarías vos a esa respuesta. Porque es ahí donde potencialmente puedes herir a esa persona. Entonces, por ejemplo, el tema de los genitales. Yo entiendo completamente si te puede llegar a afectar a la hora de querer o no tener sexo con una persona, porque bueno, yo misma he dicho antes que yo también tengo ese mismo tema. Yo no sé, trataría, pero no sé cómo reaccionaría. Dependiendo de qué genitales tenga la otra persona. Entonces realmente pensá en cómo vos te sentís respecto a eso antes de preguntar. O sea, si eso sería un problema para vos, o no estarías dispuesto a hacerlo, o por lo menos a plantearte la posibilidad, a intentar con una comunicación clara. Si pensás que tu respuesta sería salir corriendo, entonces mejor ahorrate el problema. No preguntes y andate caminando. Ya si nos vamos a preguntas no tan privadas, pero que sí todavía son cosas personales sobre, bueno, cómo fue el proceso de la persona, qué cosas le hicieron darse cuenta de esto, de lo otro, cómo se siente con tal o cual cosa. Hay que entender que, bueno, que son temas que tampoco son para hablar con cualquiera, o sea, son procesos muy particulares, muy personales, son temas que igual requieren cierto nivel de confianza para hablar, ya sea que tengas una amistad con la persona, puede ser que sea familiar, pero no con cualquiera, ciertamente no con alguien que acabas de conocer, muy posiblemente no se hablaría con una persona del trabajo y mucho menos con la persona que se te acaba de sentar al lado del ómnibus. Además hay que tener en cuenta que muchas personas tienen sentimientos muy fuertes asociados con esas cosas, emociones a veces muy jodidas, entonces incluso conociendo más a la persona es bien posible que no quieran hablar de ese tema, entonces es bueno no estar haciendo ese tipo de preguntas, salvo que la persona te haya dado permiso, o bueno, pedí permiso directamente. O sea, decirle, che, tengo curiosidad sobre estos temas, te podría preguntar sobre ellos, ¿tú estarías abierto o abierta a hablarlos conmigo? Y es enteramente posible que la persona te responda que no. Así que si lo hace, por favor, respeta. Ya con temas más generales sobre transexualidad, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, hay que entender que no todas las personas trans somos educadoras, ni portavoces, ni mucho menos. No estamos en la obligación de explicarte, no somos tu enciclopedia. Entonces,
también es bueno evitar ese tipo de preguntas, salvo que se haya establecido con esa persona en particular que esté bien hablar de esos temas, que a esa persona le resulta cómodo hablar sobre ellos. Claro que no todo el mundo es igual, o sea, hay algunas personas que no les importa hablar de cosas más privadas. Una de ellas tiene 2 pulgares. Y es por eso que hice este canal, para que todas esas preguntas me las puedan hacer a mí. O sea, así satisfacen su curiosidad, así aprenden, entienden algo más de una vida que no es la vida de ustedes. Y no tienen que estar haciéndole esas preguntas a otra gente que no caería bien. Pero aprovecho entonces también para recordar que las preguntas que yo respondo acá es porque yo tengo esta tolerancia alta. No está bien hacerle estas preguntas a cualquier persona trans que ustedes conozcan. Pero bueno, entonces las preguntas que tengan, déjenme en los comentarios acá abajo o háganmela llegar también por Facebook, por Twitter, Tumblr, Instagram o anónimamente por ask.fm. Están los links en la descripción. Suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía. Si les gustó el video, denle un me gusta. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.